Esta es la portada de la edición del 12 de marzo de la revista Paula, que anunciaba un reportaje que se titulaba Las residencias para madres adolescentes. Sin embargo, en ese momento no pudo ser publicada. La razón, en él se incluía la desgarradora historia de una joven llamada Sonia. Su nombre real fue cambiado para proteger su identidad. En el testimonio, la periodista a cargo del reportaje tuvo acceso a un video en el que se veía cómo la joven era brutalmente golpeada por otras adolescentes del hogar de acogida para menores, que son madres y están en situación de vulnerabilidad social, familiar y económica. Todo esto ocurría, según su relato, en presencia de algunas funcionarias del centro que no habrían hecho nada para detener la agresión. Al tomar conocimiento sobre la existencia de este video, la directora del refugio presentó un recurso para evitar que el reportaje saliera a la luz, el que fue acogido por el tribunal. Sin embargo, esta investigación de 3 meses en que se expone la situación de desamparo, precariedad y violencia que viven los menores en los distintos hogares del Sename logró ser publicado tras la apelación de la directora de la revista, que falló a su favor. En el intertanto en que se publicara este reportaje, muchas cosas se sucedieron en paralelo. La directora del refugio en cuestión deja el cargo. La protagonista de esta historia, Sonia, logra escapar del hogar junto a su hija, mientras otra noticia remesa al país y pone en jaque al Sename una vez más. El día 11 de abril, Lisette Villa, una pequeña de 11 años, muere en otro centro de acogida por una supuesta descompensación general que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Murió de pena. Fue la respuesta que entregó quien en ese entonces se desempeñaba como la directora del servicio de menores, Marcela Labraña, al preguntarle sobre el lamentable hecho. Su declaración provocó diversos cuestionamientos, su salida del cargo, y dejó en evidencia una vez más las terribles falencias de la institución. Además, este viernes la madre de Lisette presentó una querella contra el Sename por cuasi delito de homicidio, argumentada en la presunta negligencia por parte del personal y la ausencia de protocolos definidos para tratar emergencias. Una de las tesis que existe hoy día, que está investigando la justicia, de la muerte de Lisette, de la menor que murió hace poco en un centro del Sename, en el centro Galvarino, es que ella estaba sobremedicada, es decir, recibía una medicación que afectó algunos órganos de su cuerpo. Un informe de CIPER llamado El uso y abuso de los psicofármacos en los hogares del Sename deja al descubierto que no existe mayor regulación sobre las dosis de medicamentos dadas a los niños y adolescentes del Sename, lo que podría provocarles distintos problemas de salud. De los 979 niños que atiende Sename en la región metropolitana, en estos centros, les dan 10.000 dosis mensuales de psicofármacos, que hay medicamentos que son antidepresivos, otros antipsicóticos, y hacen mezclas de medicamentos. No existe un tratamiento adecuado, ni un acompañamiento adecuado a este tratamiento psiquiátrico a los menores de edad que atiende Sename. Por tanto, hay un riesgo enorme de que pueda pasar casos como hipotéticamente habría pasado con Lisette, es decir, que se pone en riesgo la vida de los niños. Además, exponen la compleja situación de hacinamiento en la que viven estos jóvenes. Esos centros están colapsados. Cuando murió Lisette, habían cerca de 20 niños más de la capacidad total del centro, de lo que pueden atender. Conversando con funcionarios y recorriendo los centros, que es un trabajo que nosotros en CIPER hicimos, nos dimos cuenta que a veces ponen camas en los pasillos, en otras salas de atención, porque no hay camas donde atenderlo. Una situación bastante compleja que también es denunciada por los trabajadores del Sename. Hoy día hay un deterioro histórico del servicio y tiene que ver con que hoy día ya la infraestructura es tañosa, ya no da cuenta para lo que hoy día tenemos, la cantidad de jóvenes que tenemos. Los recursos otorgados al servicio, al que todos los chilenos confiamos el bienestar de los niños más vulnerables del país, no estaría siendo suficiente para poder cubrir las necesidades de los 979 niños y adolescentes que habitan actualmente en estas residencias, según las últimas cifras oficiales publicadas en el sitio web, administradas directamente por una institución que está en un evidente colapso. Hoy día se ha privilegiado lo político por sobre lo técnico, y eso ha sido un daño tremendo, porque resulta que la gente que ha ingresado al servicio últimamente no tiene competencias en el área de infancia y adolescencia, arreglan los concursos, hay gente que ha entrado no habiendo pasado los test psicológicos.
Su misión es contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados. Una misión muy clara, entusiasta y prometedora, diluida en las historias de niñas como Sonia y Lisette, que no son más que víctimas de un sistema que se ha mostrado incapaz de protegerlas y que deja en evidencia una serie de errores que comienzan desde las resoluciones de los jueces del Centro de Medidas Cautelares. Así lo detalla otro informe de CIPER, en que evidencia las falencias del Poder Judicial en las resoluciones y la incompetencia del Sename. Tienen una presión encima, que son las metas de los tribunales. A ellos les exigen que cumplan con cierta cantidad de sentencias. Hacen estos fallos en que finalmente no analizan cada caso de la forma exhaustiva en que se debería hacer. Chile está en deuda con sus niños. ¿Cómo queremos avanzar como sociedad si no estamos siendo capaces de resguardar a las futuras generaciones? Ahí está, excelente nota también de Mujeres Primero, y estamos aquí con investigadora adjunta del programa de protagonismo infantil de la Universidad Diego Portales, la señorita o señora Alejandra González, trabajadora social. Le damos un aplauso, que nos acompaña el día de hoy para dilucidar, desmarañar y poder entender qué es lo que está pasando al interior del Sename. Estamos conversando muy apasionadamente fuera de cámara, fuera de pantalla, con respecto a este tema, que es algo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Lisette Villa dentro de Galvarino, pero tú hablabas de una estructura general que está viciada. Sí. ¿En qué consiste esa tesis que tiene? Mira, acá hay un Estado que no se hace responsable de sus niños y de sus niñas. Esto la verdad es que no es un caso nuevo. Estos casos salen cada cierto tiempo, es una especie como de oleada. Un niño muere, un niño se suicida, un niño aparece con una trayectoria delictiva sistemática, como el caso del Cizarro, que fue muy famoso también. Entonces, cada cierto tiempo esto estalla en lo público, y en eso ustedes tienen alta responsabilidad, tanto periodistas y todo. Pero la verdad es que esto, para los que trabajamos en el tema, no es para nada nuevo. O sea, del año 90 en adelante que Chile tiene una deuda pendiente con sus niños y sus niñas. Nosotros firmamos la Convención de Derechos del Niño el año 90. Imagínate el año en que estamos, y nosotros todavía no tenemos una ley de protección para los niños y niñas. Somos uno de los pocos estados latinoamericanos que no tiene una ley de protección. Lo que sí tenemos es una ley de infracción penal adolescente. Los castigamos muy fuerte, ¿sí? Los metemos en estos centros donde no se rehabilitan, ¿sí? Pero en el caso de la protección no hacemos nada por ellos. O sea, lo que hacemos es mantenerlos apresados en estos centros de tratamiento, que supuestamente son centros de protección, donde supuestamente un juez tomó la decisión de sacarlo de su casa porque estaba viviendo una situación problemática y ponerlo en un centro donde va a ser protegido, donde la verdad es que en la mayoría de los casos estos niños salen a un centro que los va a tratar peor de la situación original que estaban viviendo. Este es un Estado que lo que hace es sacarse el problema, ponerlo en un espacio, y luego estos niños salen, que es lo que tenemos en términos de cifra, salen cuando tienen 18 años, la verdad es que con casi ninguna herramienta para poder enfrentar la vida. Porque... Alejandra, pero antes de llegar a los 18 años, centrémonos en los centros de menor edad. Tú dijiste una palabra muy fuerte y que es poco esperanzadora, sin duda, pero me parece que lamentablemente es súper real, que es, estos niños acá no se rehabilitan. Eso es porque el sistema no está hecho para darles herramientas, el sistema está hecho en el fondo para tener a un niño encerrado porque me están pagando una cuota por niño. Mira, el sistema actúa, yo lo decía el otro día en mi Twitter, el sistema actúa como una escenografía. Es como un estudio, digamos, ¿sí? No es real. Una fachada. Una fachada, ¿sí? Y la verdad es que eso lo saben los profesionales, lo sabemos los académicos, lo sabe la autoridad política, en términos de que aquí lo que se produce en la mayoría de los casos es una tendencia a que no pase nada. ¿Fachada de qué? Fachada de protección, decir que estamos protegiendo a los niños. ¿Y decir que nos estamos haciendo pero para cargo? Ganar plata, para pagar favores porque políticos. Tenemos que hacernos cargo de esto en términos de nuestros compromisos internacionales en primer lugar. Perfecto. O sea, nosotros somos un país que firmó una convención y tiene que hacerse a cargo de esos compromisos y decir que está haciendo algo. Y de hecho el Comité Internacional de los Derechos del Niño nos repite una y otra vez que estamos con esa deuda pendiente. O sea, internacionalmente se queja del Estado chileno en términos de que el Estado chileno no ha hecho avance al respecto. En el fondo es como para cubrir estas apariencias. Para cubrir estas apariencias. ¿Qué es lo que pasa adentro? Y cuando ocurren cosas, que yo insisto, hay profesionales muy buenos también trabajando ahí, pero que para poder lograr algo tienen que ser verdaderos héroes, ¿me entiendes? O sea, tienen que trabajar intensamente por un sueldo de miseria, en condiciones de miseria, con una infraestructura de miseria, ¿sí? Y así todo, hay veces que logran hacer algo, pero es más que nada voluntades personales. ¿Y quiénes son los profesionales que trabajan dentro de estos centros? Funcionan psicólogos, trabajadores sociales. Entendido que ni siquiera psiquiatras hay dentro de los establecimientos. Por el caso de Lisette puntual, se hablaba
hablaba de con que el no, tema que de había salud un poco mental hay un tema gravísimo en términos de protección, que la verdad es que estos niños tienen poco acceso a programas de salud mental. En los centros no hay psiquiatras, pero tampoco en la red de salud. O sea, porque uno podría decir, claro, puede ser derivado una red de salud nacional, pero la verdad es que tenemos problemas en términos de salud mental, una, porque hay poca especialización al respecto. ¿A qué psiquiatra quiere dedicarse a estos temas? O sea, ¿cuáles son los incentivos que tenemos para que un psiquiatra quiera dedicarse al tema infancia? Más allá de la vocación, Y, claro. y al tema de la infancia, de una infancia vulnerable que tiene problemas muy graves. Cuando estamos hablando de este tipo de infancia, estamos hablando, por ejemplo, de un niño en explotación sexual comercial. Sí, sí. Con un tipo de adicción a drogas, solventes, etcétera. Maltrato gravísimo. intrafamiliar. O sea, ¿cuál es el costo que tiene que tener un sistema para poder hacerse cargo de ese tema? No estamos hablando aquí de niños que tengan problemas, como en su minuto dijo la directora saliente, la que salió, digamos, del Sename, que sean niños que tengan algún problema de afectividad o cosas así fáciles de Es solucionar. más profundo que eso. Estos son problemas graves, muy graves. Entonces, el dispositivo que tienes que tener tú para poder trabajar con ese niño es un dispositivo muy caro. Debería ser muy caro. Esto es lo mismo que tú tienes una enfermedad grave al corazón. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a ir a atender con un técnico en enfermería? No. Cardiólogo. Lo que tú buscas es el cardiólogo y buscas el mejor cardiólogo, ¿sí? Con años de dentro de las especialización, posibilidades. etcétera. Y para eso has tenido que Estos pagar niños- una ISAPRE y eso cuesta plata para que Estos tenga una niños, buena que son los atención. niños que tienen la mayor cantidad de problemas, reciben el peor tratamiento posible. Un tratamiento que es barato, donde el Estado paga poco. El Estado sabe que paga poco. Sí. Sabe que paga muy poco por lo que paga. Entonces, las instituciones, para poder hacer algo con esa plata, la mayoría de las veces, las que hacen bien las cosas, tienen que generar recursos por su cuenta, para poder subsidiar lo que el Estado no les entrega. ¿Sí? ¿Y cómo generan esos recursos? Con campañas masivas donde ustedes aportan sí, a ciertas instituciones, ¿sí? Haciendo responsabilidad social empresarial con ciertas empresas, empresarios, programas de explotación sexual comercial han hecho, por ejemplo, eso, aliarse a ciertas fundaciones para poder trabajar con eso. Pero los programas que no lo hacen, porque no pueden hacerlo, porque no quieren, etcétera, se quedan con la subvención que les entrega el Estado. Y esa subvención está calculada más o menos que alcanza a cubrir, ¿qué? ¿La mitad de lo que alcanzan los niños? Entonces no se le Eso, puede porque- pagar a profesionales que estén por a la esa altura de plata, esa demanda. Imagínate que tú tienes una subvención X, ¿sí? Y con esa subvención tú tienes que pagar la alimentación del niño, el costo de la casa, el psicólogo, el trabajador social, el educador de trato directo, el auto, que decían acá, por ejemplo, en el reportaje ayer Claro, en el Contacto, transporte que no- para que haya un auto para poder sacar a un niño en el caso que tenga algún esperar a llamar a problema, no bomberos, llamar a bomberos. Bueno, bomberos que se demoraron lo que tenía que demorarse, digamos. Que era la Pero, salida. pero pero fíjate no tú que aquí, responsabilidad En este caso del pero te ICETE que fijas tú estamos que hablando. en este caso actúa igual como si me hubiera pasado eso a mí en mi casa. Claro. O sea, yo llamo por teléfono, claro, si yo estoy con mi hijo y le ocurre algún problema, yo tengo que llamar a bomberos, pero yo no soy el Estado. No. Yo soy una persona normal. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un centro que está financiado por el Estado y que trabaja con los niños de este tipo de problemática no tenga un procedimiento claro para poder Protocolo. hacerse cargo de esto? Oye, Alejandra, estabas hablando de que es desesperanzador, digamos, que los niños estén adentro y no tengan ninguna posibilidad como de surgir en sus vidas. Estamos hablando del caso de Lisette. ¿Qué hubiese pasado con ella si, pasando el tiempo, hubiese salido dentro de un contexto más amable, por ejemplo? Un contexto de buena educación, de soporte psicológico, de contención, no en los términos que ellos utilizan, sino en contención real, emocional. ¿Hubiese tenido algún tipo de camino, un buen Por supuesto futuro? que sí, todos estos problemas y en eso hay que estudiar, digamos, hay que leer y lo que hay es que todos estos problemas son problemas que pueden repararse con un buen dispositivo de trabajo, ¿sí? Con una buena red, ¿sí? Con un Estado que se haga cargo al respecto, donde estos niños tengan acceso a una buena educación, a una buena salud, a una buena alimentación, a un Estado que los proteja, que se hace cargo de esto, ¿sí? Ninguno de estos temas es un tema como una marca en que ese niño de alguna manera quedó para siempre condenado a tener un problema. ¿Por qué? Porque entre los 0 y los 4 años tuvo un abuso sexual, porque le pasaron cosas, porque la madre no estaba, el padre no está. Con un dispositivo que se haga cargo de esto, esto se puede. ¿Y eso El tema es que ese dispositivo es caro. El tema es que eso requiere una reformulación del sistema. El tema es que eso requiere voluntad política. Que aquí no ha habido voluntad política para hacerlo. Si aquí hay declaraciones cada cierto tiempo en que se dice se va a reformar. Sename está en reforma permanente. Siempre está en reforma permanente. Siempre aparece este mito urbano casi a esta altura en que se va a separar Sename para los niños de protección y un servicio especializado para el tema de justicia. Cosa con la cual yo no estoy muy de acuerdo tampoco. Pero siempre aparece esto en la política, una y otra vez. Luego vuelve y hay una especie de inercia permanente en la cual esto vuelve de nuevo y tenemos el Sename que tenemos,
que es un Sename absolutamente similar, salvo algún par de cosas, al Sename que teníamos el año 90. Entonces, o sea, reformulación cero. Reformulación cero, digamos, sí, reformulación cero. Y no solamente reformulación cero, sino donde han aumentado problemáticas, ¿sí? Este tema sigue, continúa, estamos conversando con Alejandra González, trabajadora social, y se suma a la conversación desde el punto de vista más judicial, jurídico, el señor Claudio Valdivia, abogado, bienvenido al programa también. Oiga, con respecto a esta nota, esta publicación que hace CIPER Chile con respecto a las anomalías en los tribunales de familia, en los centros de medidas cautelares, decía la periodista de CIPER ahí también que existe una especie de competencia de quién hace más casos, quién concluye más casos, quién da un veredicto más rápidamente. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el punto de fuga donde, por un lado, escribes y borras con el codo? Escribes con la mano, borras con el codo las sentencias mismas. Lamentablemente hoy día el sistema de protección a la infancia está funcionando mal, no solamente desde el punto de vista de Sename, sino respecto al sistema en su conjunto. Y lamentablemente hoy día los tribunales son parte del problema, porque en muchas ocasiones no existe el seguimiento, no existe el estudio, el análisis necesario para adoptar ciertas resoluciones. Hoy día se junta además con las metas de gestión en muchas ocasiones en el Poder Judicial, donde hay muchas resoluciones donde no se cuenta con todos los antecedentes y resoluciones no se dictan previa audiencia, con todos los antecedentes, escuchando a veces a los niños. Los niños tienen muchas cosas que decir. La Convención de los Derechos del Niño exige que un niño sea oído en la medida que tenga la capacidad, que tenga la madurez y la edad para o sea, que ¿cómo sea se actúa, Claudio? Yo te paso este informe de Lisette, ¿cierto? Un papá, posible abuso, violencia, problemas psiquiátricos, no sé si se conoce en ese momento. Tú recibes ese papel. Te juntas con, claro, tu juez, ¿te juntas con Lisette, con los padres, o es en base a ese informe? Más grave aún, en casos que ni siquiera están en el Sename hoy día, me ha tocado muchas veces discutirlo en la Corte de Apelaciones, en que en virtud de un solo informe se puede privar a una madre del régimen de visitas con su hijo, o sea, por solamente ejemplo, con el mérito de un informe. De inhabilidad parental. Ese es un concepto que ha aparecido ahora en términos de resoluciones judiciales, que es un concepto que no tiene ninguna evidencia empírica en términos psicológicos ni sociales. ¿Qué es inhabilidad parental? ¿Quién dice que es inhabilidad parental? ¿Quién lo mide? ¿Quién lo mide? ¿Cómo lo mide? ¿Quién es competente para hacerlo? ¿Quién es competente para hacerlo? ¿Quién hace ese juicio? Los jueces hoy en día declaran inhábiles parentales en base a un montón de declaraciones cosas del propio padre, porque nos llamó particularmente la atención que anoche... Esa es una declaración, pero hay declaraciones mucho más simples. No, pero me refiero a la postura del padre de Lisette, porque él, una de las cosas que le decía a la... No recuerdo si a los jueces, se lo dijo anoche a la periodista en este informe de contacto, pero él se lo decía a las autoridades: si ustedes no me la quitan, yo la mato. Él claramente está hablando de una inhabilidad. ¿Eso no es inhabilidad parental? Eso, él está anunciando que no tiene la capacidad y que le sacaba la cresta a la pobre Lisette porque lo superaba. Y además porque él también tiene una historia de violencia intrafamiliar. Y él les dice: si no me la quitan, la mato. Y el Estado se hace cargo. Cuando hablan con la mamá también reconoce. Le gustaba el carrete, no se preocupaba de los niños, tenía 6 hijos y todos estaban más o menos en la misma situación. ¿Eso no le habla a un juez de familia de inhabilidad parental como para quitarle a los niños? Pero es que solo mérito de un informe no es suficiente. No es suficiente. El juez debe escuchar, debe analizar toda la información que debe estar disponible para estos efectos. Y ahí hay una declaración de un padre. En muchas ocasiones los padres dicen que no. Los padres dicen: quiero quedarme con mis hijos. Quiero ver a mis hijos. No la declaración del padre Lisette. Padres que quieren estar con sus hijos, que quieren ser apoyados, que quieren tener que alguien los ayude. Y así todo el juez lo que hace es declarar y los lleva a estos centros. Lo que dice Claudio, en el fondo, es escuchar la voz del niño. Escuchábamos ayer en el mismo reportaje donde la niña Lisette escribía cartas, decía: quiero estar contigo, te quiero, te amo, ya no quiero estar aquí, sobre todo en el límite donde tenía que de los 12 años trasladarse a otro lugar que era mucho más agresivo y hostil para ella. O sea, cuando uno revisa las cifras del Centro de Medidas Cautelares respecto a las sentencias, uno se explica esa cantidad de sentencias que hoy día existe. No se pudieron haber dictado con audiencias. Claro, es imposible. Tiene que ser solamente con el mérito de ciertos informes. Y por lo tanto, me parece muy grave que hoy día no solamente existe un problema de protección de la infancia en el Sename, sino el sistema hoy día no está protegiendo adecuadamente y oportunamente a los niños. Claro, muy breve, a mí me parece, yo soy de la idea de que si tengo un informe que dice que hay violencia y todo, me parece que actuar rápido es la medida, a mi juicio. Muy breve, después
el fiscal, el juez, sigue evaluando, le lleva un registro, un seguimiento a esos casos, porque creo que eso es lo importante. Claro, escribes que con la actúen, mano, pero que lleven el registro. ¿Existe ese registro, esa fiscalización hoy día? Hoy día existe la obligación, según actas dictadas por la Corte Suprema, de hacer ese seguimiento, esa evaluación. ¿Se realiza? No siempre. Ahí está el problema. Quiero preguntarte, para despedirnos, Alejandra González, ¿se debería instaurar o instalar el Ministerio, por ejemplo, del Niño? Lo que debería haber, que es otro proyecto pendiente, es un defensor del niño, que es una figura muy importante, porque recordemos que en esta sociedad no solamente los niños del Sename, todos los niños están en un diferencial de poder con los adultos, siempre. O sea, es el adulto el que habla, el adulto el que manda, el adulto el que dice, el que decide todo. Entonces, la figura del defensor del niño es una figura que de alguna manera intenta, ¿sí?, equiparar esta diferencial de poder y tomar la voz del niño. Tomar la voz del niño en caso de Sename, tomar la voz del niño en un montón de otros aspectos. No solamente, y en eso tiene mucha razón, no solamente estamos hablando de los niños pobres, que son los niños del Sename. Estamos hablando de los niños frente a su sistema educacional, cuando es expulsado, cuando no quiere ser atendido en términos de salud, cuando tiene conflictos serios con sus padres en la clase alta. ¿Sí? Entonces, ¿quién defiende a esos niños? ¿Qué pasa con esos niños? El proyecto del defensor es un proyecto que en este minuto no tiene mayor concretitud en este minuto, pero es una figura que internacionalmente se usa. Pero Alejandra, hoy día existe una figura que es el curador, admiten. Lamentablemente esa figura hoy día tampoco está funcionando bien, porque los niños, a veces los curadores, los abogados encargados, designados por los mismos tribunales, ni siquiera entrevistan a los niños para dar una opinión. Este tema da para mucho más, es un tema de conversación que está claramente instalado en todas las casas.